No, pues imagínense, 2 minutos antes, eso está bien. Entonces vamos a dar inicio a la reunión, ya son las 5 en punto. La idea es que en una hora podamos sacar las no sé cuántas diapositivas, es un tema bastante engorroso, explicar un poco lo del curso, pero lo fundamental es los temas que tienen que ver con la actividad o la fase uno del curso. Perfecto, ingeniero, Entonces, gracias. aquí tenemos nuestra presentación de la primera fase, tenemos una agenda muy. ¿Cuáles son estos datos fundamentales de la UNAD y del curso y de los programas académicos que están en el curso? Este es un curso que se oferta para hoy, para 2 programas académicos, electrónica y telecomunicaciones, pero pues, muy seguramente van a irse a lo largo de las próximas ofertas, otros programas irán vinculando, los irán organizando. Tenemos las rutas académicas, que eso es un tema bien importante, y ya empezamos con la fase uno, que es el diagnóstico y formulación de la problemática, el concebir la solución a partir del sílabus que conocemos como CIO. Las macrolíneas y las líneas de investigación e innovación de la escuela y los objetivos de desarrollo sostenible. Esa va a ser la agenda rápida. Nos vamos a centrar fundamentalmente en el punto 3, que es lo que tiene que ver con la fase. Los datos del curso. Primero, no es la opción de grado. Este curso no tiene nada que ver con la opción de grado. Ahí hay una discusión bien interesante, porque lo que queremos hacer nosotros como propuesta a los programas es cambiarle el nombre para que deje de tener esa sensación que quien desarrolla el curso ya tiene la opción de grado. No, este es un curso dentro de la malla curricular del curso como tal. Entonces, además, nos orientamos por proyecto aplicado, pero pues existen otras 2 posibilidades, proyecto de investigación o monografía. Dentro del proyecto aplicado habrían 2, el aplicado tecnológico o la formulación de un proyecto aplicado como un modelo económico, digámoslo así, para estas cosas, ¿no? Entonces, estos Ingeniero, 3 elementos aquí en la parte de abajo, para que lo tengan muy claro, porque todos los días recibimos estudiantes que vienen, que yo no he puesto que fuera automático eh, todos los días encontramos personas que me dicen, es que yo voy a presentar una monografía, y cuando uno ya habla con ellos se encuentra que no es una monografía, sino que es un proyecto aplicado. Entonces debemos de tener claro esas cosas. ¿En qué se diferencian? En el producto final, la monografía es un documento crítico y teórico. O sea, el estudiante toma un tema específico, consigue 4 o 5 autores reconocidos mundialmente y hace una relación de su pensamiento frente a lo de ellos en un análisis, por eso se dice crítico y demasiado argumental. Perdón. El proyecto de investigación, el proyecto final son nuevos hallazgos o teorías. Y el proyecto aplicado, que es lo que tiene que ver con este curso, es la propuesta de solución o un prototipo. Las fuentes de datos, que es otro de los elementos fundamentales en la monografía, son libros y artículos. En los de investigación son datos propios y experimentos. Y en el caso del proyecto aplicado, diagnósticos de campo y diseño técnico. La pregunta clave: ¿qué se sabe sobre este tema para las monografías? ¿Cómo funciona? ¿Por qué sucede un evento físico o biológico, químico, lo que sea? Y en el proyecto aplicado, ¿cómo resolvemos ese problema específico? Fíjense que ustedes han venido desde el curso de Proyecto de Ingeniería 1, formulación y evaluación de proyectos, proyectos de Ingeniería 2, han venido trabajando en las ideas para resolver un problema específico. Entonces, en este curso lo que vamos a hacer es concretamente desarrollar esa solución. Pero tenemos que volvernos desde el principio, que es la actividad de ahora de ustedes, que es concebir el problema. Perdón. Este curso tiene un componente práctico que es obligatoria su realización, que no es presencial y que el peso específico de esa fase 4 es de 180 sobre 500 puntos del curso.
Entonces, en este momento lo que ustedes tienen que estar trabajando fuertemente es o retoman el problema que plantearon desde el curso introductorio o desde el curso Proyecto Ingeniería 1 y lo van aterrizando, o tienen una nueva idea ya de toda la experticia que tuvieron frente a a los cursos anteriores. Miguel Esteban, dime, tengo que levantaste la mano. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Bien, bien. Ingeniero, Bien. yo tengo una inquietud. Eh, bueno, desde cursos pasados ya tengo una idea con otros compañeros, pero me gustaría saber para este curso qué tan viable es que yo pueda desarrollar o seguir con la idea con un compañero sin comprometer, digamos, algún trabajo, o sea, que dos trabajos estén repetidos. O sea, me explico, con una compañera, me, me- o sea, yo voy a hacer el proyecto con una compañera, pero el problema es que no me tocó en el mismo grupo que ella. Entonces, ¿qué tan viable es desarrollar la solución eh, para que ella también pueda entregar lo mismo o si hay que hacerlo por aparte? Sí, esa es una pregunta bien interesante porque todas las actividades de este curso son individuales. Ese es el punto de partida. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, claro que se puede hacer. Y hay que dejar constancia, tanto en lo que ella entregue como en lo que usted entregue, de que es el mismo grupo y que están trabajando y debería verse como esa interacción entre los dos. ¿Dónde se debe ver? Pues en el documento que están trabajando. Yo aquí Ok. tengo que cuidarme en salud en algo y esto que quede muy claro. Y me sucedió con un estudiante en el curso de Proyecto Ingeniería 1. El señor desarrolló absolutamente todo y sus otros cuatro compañeros no hicieron o no aportaron, ni siquiera aparecieron en los foros trabajando, porque recuerden que ese tenía una acción clara en los foros. Y no aparecían y después el señor publicó diciéndoles que si querían que los metía allí en el informe, pues tenían que girarle un dinero determinado. Eso es pues una falta gravísima en la universidad. Y además, pues hay un tema ético de que si es un trabajo que están desarrollando dos personas, debe haber claridad esos aportes. Esto es como, voy a decir de la forma más vulgar posible, como un matrimonio. Cuando se van a divorciar o se van a separar, entonces empiezan a pelear. ¿Qué me toca a mí? Y alguna vez un fallo de la Corte Suprema de Justicia dijo en una pareja que no eran casados, por lo tanto no había un vínculo jurídico como tal, sino eran, ¿cómo se llaman? Pues, les dijo, señores, ustedes retiran o es dueño de lo que ustedes apostaron. Entonces el señor dijo, mira, aquí están todas mis facturas. La señora dijo, no, yo no puse absolutamente nada. Entonces ahí es donde quiero con ese mal ejemplo que estoy dando, porque eso es un pésimo ejemplo, de que coordinen ustedes de tal manera que se vea que es una acción de los dos. Y en eso me informen, ¿no? Porque yo sí debo tener para poder estar confrontando el trabajo de los dos, tanto en el foro como en el informe que cada quien entrega. ¿Listo? Listo. O sea que en ¿Comprendido? ese caso, sí, ingeniero. En ese caso tendría, por ejemplo, que dejar evidencia, por ejemplo, una grabación en donde yo hago el trabajo con ella ¿No? o De las hablar con discusiones, o por lo menos hacer unos documentos de acuerdos argumentados entre los dos, porque en el último trabajo sí se permitiría, de cierta manera, porque hay que, en la etapa 5 hay que hacer un artículo científico, ahí sí podrían ir los dos sin ningún problema, pero en las cuatro etapas y especialmente en la etapa 4, el trabajo va a ser individual. Ese es Sí, fundamental porque es un componente práctico. Entonces, ejemplo, van a desarrollar, ¿qué digo yo? Una, una incubadora, algo de... sí, Entonces, alguien puede hacer el desarrollo al tema de control térmico y el tema de disipación, y el otro puede estar haciendo toda la parte que tiene que ver con el movimiento de los huevos, ¿no? Para el proceso.
¿Listo? Sí, o sea que para en ese caso, las primeras 4 etapas, eh, Sí. la, la entrega es individual. Lo que me Las preocupa es entregas son que, por individuales. ejemplo, sí, Eternity ponga problemas por trabajos similares. Ah, no, no, por eso le digo que si a mí no me avisan, yo lo tomo como copia. Y lo que voy es, miro, comparo y veo la hora de entrega y digo, este se copió de este, listo. Pero si a mí se me avisa oportunamente, no hay ningún problema y esto es para todos. Lo que pasa es que no voy a esperar y no voy a permitir que haya un trabajo de un nivel tal que sea y que participen 5, ¿no? Ahí sí no hay esa posibilidad. Y máximo 2, para que quede Listo. clara esta regla de juego que no la teníamos establecida y que me tocó ahora con ustedes, ¿no? Bueno, sigamos porque lamentablemente estas diapositivas son Bueno, ingeniero, no que interrumpo. ya me quiere pasar este cliente. Ay, pues pucha, ¿qué pasó? Bueno, ahora, otra información también muy global que molestan mucho preguntando en el curso, y lo tengo que decir. ¿Cuál es su opción de trabajo de grado? Estas son las opciones que tiene hoy los programas de electrónica y telecomunicaciones. Proyecto aplicado, proyecto de investigación, monografía, que los que ya llevan más del 75% de los proyectos pueden ya empezar a hacerlo y pueden generar la propuesta, subirla en el entorno que hay que subirla y esperar, darle enviar y ahí esperar que le asignen un revisor, ese revisor le apruebe o le desapruebe y una vez eso pase, pues va al comité de investigación donde le asignan un asesor y con ese asesor se entienden de ahí para adelante. Ojo, primera advertencia, cuando esto ocurre, ustedes no tienen sino un año para hacer su trabajo, su proyecto aplicado o su proyecto de investigación o su monografía. Pero si ustedes terminan cursos, el 100% de los cursos, digamos, ahora en el mes de junio, tienen que hacer una matrícula que se llama continuidad académica para el periodo agosto-diciembre. Y si no terminan en diciembre, tienen que hacer otra continuidad académica en enero-junio. Y si van a hacer una nueva continuidad académica a partir de agosto del año 2027, deben de pagar el valor de 2 créditos del programa. Ya no pagan los 10,000 pesos lo que cobre la universidad por el seguro. Para este año está en 10,000 pesos, ya no pagan eso, sino que van a pagar el valor de 2 créditos. Eso para que lo tengan claro. Porque si ustedes, en el momento que ustedes no se matriculen, pues no son estudiantes de la universidad, por lo tanto no puede haber asesoría y no podrán hacer los trámites de entregar el documento, asignarles jurados ni nada de eso mientras no estén matriculados. Aquí, esta presentación ya está subida en el grupo, en el equipo de Teams para que ustedes la puedan descargar. Si hay algún estudiante de los que están hoy que quieren hacer un proyecto aplicado, pues pueden irme contactando. Yo siempre estoy de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6 en Teams, conectado en Teams, entonces en cualquier momento me pueden buscar. Aquí hay un video de cómo se hace todas las inscripciones o cómo se postula la propuesta. Hay un manual también, ahí están los enlaces. Y tengan en cuenta estas fechas. ¿Sí? Estas fechas aparecen en el acuerdo del cronograma del año 2026. Las inscripciones de grado para este periodo académico se vencían el 20 de enero. Las del periodo académico que están en matrícula se vencen el 16 de marzo, pero en este momento, por algunos temas, se están recibiendo, hay un caso ya de los que están presentes, que acaban de subir su propuesta, la asignarán a un docente y ese docente pues hará la evaluación respectiva. Para el 1604, fíjense que para el 1603 no hay fechas para presentar propuestas. Para el 1604 va desde el 26 de mayo hasta el 27 de julio. Y para el 1605, del 28 de julio al 28 de septiembre. Tengan en cuenta esa fecha. Ingeniero, en ese caso, o sea, yo tengo planificado con este curso alistar todo lo del anteproyecto para lanzar la propuesta y preparar el proyecto y para enviar la propuesta por ahí a mediados de mayo, que no creo que para marzo alcance. Sí, claro.
Usted lo pueden hacer y tiene todavía, le quedan todavía cursos por matricular. Esa es mi pregunta. Ya este es el último semestre. Exacto, entonces fíjese, no lo deje para mayo, trate de ir fortaleciendo la propuesta en este tiempo y trátelo, o sea, no importa, en cualquier momento se sube y en alguna asignación la hace. Eso es lo que dice el acuerdo del cronograma de actividades, pero pues como este es un sistema que apenas se está imponiendo, entonces muy seguramente no lo aceptan rápidamente. Este es el Bueno, procedimiento. entonces, No voy a entrar a explicar el procedimiento. Este es el procedimiento que está bien establecido en el sistema de calidad de la universidad. Fíjese lo que dice: el estudiante es responsable de diligenciar su solicitud, o sea, subir en la plataforma de grados, registrar la propuesta en el módulo CI 4.0. Eso le envía el líder de la escuela, lo envía a un revisor. Ese revisor pues hace la revisión. Si es aprobado, pues se consolida la propuesta y vuelve al comité de investigación, donde aprueban la propuesta y asignan a un director, un asesor. Después se desarrolla el trabajo, ojalá se desarrolle en el menor tiempo posible, lo evalúa esa propuesta o ese avance, y una vez esté evaluado, pues si cumple, lo programa para la sustentación. Si no cumple, se lo devuelven al estudiante, ajusta, lo devuelve, vuelve a hacer todo el proceso. Y lo que se busca es que una vez el estudiante ya tenga todo listo, incorpore el producto en el repositorio institucional, o sea, suban el documento del proyecto, que muchas personas confunden que es la monografía. No, este es el documento del proyecto, y cuando eso ya está listo, pues va a la sustentación, se genera el acta y ya cerrado el proceso. Esto es una cosa toda carrera. El otro tema que tenemos que hablar es este modelo pedagógico unadista, que no lo había dejado automático esta cosa, pero bueno. Y aquí lo que tenemos que ver nosotros en este círculo amarillo, en este ovoide amarillo, es que aquí tenemos la investigación y creación sostenible y sustentable, la innovación, el emprendimiento para la competitividad asociativa y solidaria. Y fíjese que nosotros partimos de varias cosas que ustedes han oído a lo largo de su carrera. Los CIPAS, el CISU, el OIR, el CPT, para dinamizar qué es lo que busca la universidad realmente, que si son proyectos aplicados no vayan a parar en una biblioteca, sino que se conviertan realmente en dispositivos que le sirvan a un grupo específico. Hay un micrófono, hay un micrófono abierto. Britney, tienes el micrófono abierto, por favor, gracias. Entonces, a esto es lo que estamos invitándolo nosotros, el centro de este curso. Fíjense que este curso también está dentro de una ruta metodológica curricular que se llama el ecosistema de innovación y emprendimiento. Entonces, ustedes pueden ver en todos estos 4 programas aparece Proyecto de Ingeniería 1, Formulación y Evaluación de Proyectos, Proyectos de Ingeniería 2, bueno, en algunos emprendimientos de base tecnológica, y por último proyecto de grado que está acá. O sea, hay un proyecto de grado que termina, es una ruta completa para que todos los estudiantes tengan la posibilidad de ir pensando desde el cuarto semestre o quinto semestre. En estos casi todos están en el quinto semestre de proyecto de ingeniería, pero uno sabe que en el primer periodo académico está el introductorio. ¿Y a dónde nos quiere llevar esto? Si nosotros vemos, acá en la parte superior están los cursos, y aquí por la mitad de la diapositiva empiezan a aparecer las ideas, la reflexión escrita, un prototipo de baja fidelidad, un video de una historia, una validación del proyecto, que tiene ya que ver mucho con el diseño formal y la evaluación de la solución, el producto mínimo viable más la matriz de evaluación de ese producto. Después vamos bueno, este es un curso que no está en la propuesta nuestra de Electrónica y Teleco, pero sería el producto mínimo viable y la matriz de evaluación funcional, que dice que aquí es una evaluación general, aquí es funcional, pero que esta evaluación funcional sí la hacemos en el proyecto de grado. Entonces, el proyecto de grado tiene 4 elementos fundamentales: producto mínimo viable,
Nivel de maduración tecnológica mínimo 4. Y así aparece, pero ya hoy, en la reunión que tuvimos hoy, nos están exigiendo que sea mínimo 6. La propuesta que ustedes hacen y el work paper que deben de publicar al finalizar el curso. Son cosas muy rápidas, me perdonan. Estas son las rutas académicas del curso. Tenemos la ruta CIO, conseguir, diseñar, implementar y operar. La ruta CISO, el Servicio Social Humanista, que ustedes ya deben de haberlo hecho porque es un curso obligatorio para graduarse. La ruta de investigación, que la mayoría de los cursos lo tienen. La ruta de innovación y emprendimiento, que es el ecosistema I+C, impulsa la creatividad y el desarrollo de soluciones. Y la ruta de fortalecimiento en competencias genéricas. O sea, aquí tienen que empezar a escribir, a redactar, a argumentar, y entonces esto va a fortalecer ese tema, estas competencias genéricas. En la ruta CIO, en la ruta CISO, siempre se empieza con el introductorio, proyecto de ingeniería 1, proyecto de ingeniería 2, un curso disciplinar que para el caso nuestro es microprocesador y microcontroladores, un curso disciplinar específico que es IoT, un curso electivo disciplinar específico que es comunicaciones satelitales y móviles y todos los sistemas avanzados y ciudades inteligentes, y por último, pues este curso proyecto de grado. Esa es una de las rutas que a nosotros nos tienen que tener siempre en cuenta, ¿no? No olvidarnos que ustedes ya han hecho todo el proceso. Mire lo que nos decían. Esta es una diapositiva recién elaborada. En la ruta de I+C, de lo que hablábamos del ecosistema I+C, proyecto de grado, tanto en electrónica como en teleco, terminan con un desarrollo tecnológico TRL 5 a 7. TRL 5 a 7. En las diapositivas anteriores hablábamos solamente de 4. Entonces, fíjese que este curso, que es esta parte de acá abajo, debe haber una incubación, debe haber un prototipado, una consolidación de ideas, deben haber incubadoras y unidades de emprendimiento para poder alcanzar estos elementos. Entonces, aquí participan no solamente las escuelas de la universidad, sino otros entes de la universidad, como el OIR, como bien, otras partes de toda la organización para hacer realmente trabajos que tengan que ver con problemas de nuestro contexto, que es lo que busca la Universidad Civil. Ahora sí el curso. Fíjese que el curso nos invita a cosas muy simples. Desarrollar el ciclo completo del diseño, implementación y validación de una solución en ingeniería electrónica o telecomunicación. ¿A qué? ¿Para qué? Resolver problemas reales en contextos sociales, académicos, productivos, tecnológicos. El curso se centra en la aplicación progresiva del modelo CIO y la integración de metodologías de investigación y gestión adaptativas e híbridas, culminando en la validación de un prototipo a nivel de maduración tecnológica TR4, fíjense que nos están viendo ya de 5 a 7, y la comunicación formal de los resultados a través de la redacción de un artículo científico. Entonces, las 5 fases, bueno, aquí tenemos pues los resultados de aprendizaje, que eso todo el tiempo lo vamos a estar viendo, y las 5 fases que vamos a trabajar, la que estamos en este momento, que es concebir, la siguiente fase que es la conceptualización de la propuesta de solución, la fase 3, el diseño, modelado y planificación, la fase 4, la implementación, y la fase 5, la evaluación integral, mantenibilidad y documentación científica. Entonces, estos son elementos fundamentales y como ustedes los pueden ver en el documento que tienen ustedes, que a lo largo de todo este tema lo van a ir desarrollando. Fíjense que aquí hablamos de los capítulos, las secciones del documento que van construyendo. Cuando yo termino de construir un documento, esto ya puedo decir que es mi documento para poder solicitar la sustentación de un proyecto. Entonces, hacemos en esta primera, que son 2 semanas, pues una introducción breve, mención del problema, propósito, objetivo, estructura del informe, un mapa, como mostrar el camino de lo que queremos hacer. Después el planteamiento y justificación del proyecto, entonces una descripción ya detallada. Y aquí me voy a centrar 1 minuto. Cuando describimos un problema, no contemos el problema como a nivel de comentarios. Debemos contar el problema con datos. Si no tengo datos, no tengo problema.
¿Cómo yo demuestro que es un problema si no tengo datos? Ahí, en las 2 o 3 revisiones que he hecho en estos días de los aportes que han ya hecho en los foros, les he hecho ese comentario a sus compañeros. Entonces, fíjense, en estas 2 semanas nos centramos en esto. Ya las otras, después explicamos el resto de cosas. Este es el equipo de Teams. Ya muchos se han podido unir. Entonces, para que lo tengan, estas diapositivas se las pueden descargar desde Teams. En el grupo pueden entrar y descargar las diapositivas. Y ahora sí metámonos en el problema. ¿Qué es la descripción del problema? Debemos de hacerla con una observación crítica, datos. Yo voy a ser muy incisivo en datos. Y cuando yo tengo un problema, yo tengo que crearme un objetivo general, a dónde quiero llegar, y unos objetivos específicos de cómo debo llegar a ese punto de partida. Los objetivos deben de estar bajo esta sigla de SMART, que sean objetivos claros, que estén ajustados, que no nos pongamos a crear una ruta que para llegar de Bogotá a Neiva, entonces vamos a ir primero a Miami y después vamos a Bogotá. ¿No? Debemos de crear una ruta paso a paso, clara, concreta, concisa, que la vamos a ver más adelante. Me perdonan que vaya así como tan rápido, pero aquí es donde debemos de empezarnos a centrar. Fíjense que la primera actividad es muy simple, porque ustedes lo han hecho en Ingeniería de Proyectos 1, Ingeniería de Proyectos 2, Evaluación y Formulación de Proyectos. Una descripción detallada del problema, la definición del objetivo general y los objetivos específicos es tipo SMART, la justificación de su pertinencia, alcance y limitaciones. Fíjense, no solamente justificar, sino hasta dónde vamos a llegar y cuáles son las limitaciones que va a tener nuestro proyecto. No podemos dejarlo abierto, porque, ejemplo, el estudiante que decía que va a presentar la propuesta y le aparece su jurado, le dice, no, es que usted dijo en el objetivo general que iba a hacer esto, esto y esto, y no lo alcanzó, por lo tanto, pues no cumple. Por eso yo tengo que decir hasta dónde voy y cuáles son mis limitaciones para alcanzar ese objetivo. Lo debo dejar explícito, no es que la gente podrá entender, no. Además, debemos alinearnos siempre con un objetivo de desarrollo sostenible. Eso ya es una normativa, no solamente la universidad, sino que es un compromiso de la universidad, un compromiso del país con un acuerdo de Naciones Unidas que debe estar realmente aterrizado en el año 2030. Y la relación con las líneas de investigación de la escuela. Ahí está el documento de las líneas de investigación. Ustedes pueden ir allí, buscan tanto la línea como la macrolínea para que lo tengan claro y sepan a dónde se están metiendo, ¿no? Eso, digamos, es la parte clara. Ahora, los pasos que hemos de desarrollar, concreta el problema, una descripción, fíjense que aquí ya le empezamos a poner limitaciones, 700 palabras. Redacta el objetivo general y el objetivo específico, redacta la justificación, ¿no? Fíjense que en el anexo que hay, existen unos cuadritos, unos textos remarcados con un cuadro, donde les da ayuda, les muestra cuál sería el camino para ello, ¿no? Identifica y selecciona las líneas y macrolíneas y, bueno, compila y entrega. Fíjense que siempre el informe va a tener nombre y apellido. No es otra cosa sino eso, ¿no? Tener en cuenta porque el documento está hecho, es irlo llenando. Esta es una parte que aparece en el documento y la fase 1 solamente vamos hasta aquí. Entonces aquí es donde empezamos a tener. Fíjense que para nosotros los ingenieros el problema no es que falte algo, sino una deficiencia técnica o una oportunidad de optimización. No me puedo meter con proyectos que en este momento tengo a cargo, pero si uno mira en nuestras ciudades con el crecimiento de vehículos, vemos indicadores que atentan contra la salud
En el caso de material particulado, voy a hablar mucho de material particulado, que es de los temas que menos se tocan. Y entonces, pues, ¿qué es lo que necesitamos primero? Medir. ¿Y qué necesitamos medir? Calidad del aire. Y en la calidad del aire hay N variables. Pero ¿cuáles son las que nos afectan realmente a la salud? Material particulado suspendido en el aire que afecta notablemente en niños, en bebitos que empiezan a sufrir problemas pulmonares graves. Fíjese que ahí empiezan a aparecer unos elementos que nos permiten a nosotros irnos centrando. Hay información, cualquier información desde el Instituto Nacional de Salud, desde las secretarías departamentales de salud, desde las oficinas municipales de salud pública y también por nuestra propia observación, esquinas o calles donde las cantidades de emisiones pues, pueden llegar a niveles de toxicidad bastante altos. Entonces, fíjense que yo debo incluir en ese planteamiento mis variables técnicas y no cometamos errores tan comunes como este. No diga la señal es mala. Es mejor decir, existe una pérdida de propagación de tantos decibelios que impide la tasa de transferencia requerida para aplicaciones de video. Es que una señal es mala, pero ¿cuál es el argumento para ello? ¿Con qué la medimos? Entonces, fíjense que el documento tiene que empezar a tener un verdadero sentido tecnológico o técnico en su descripción. Nosotros, en el objetivo general, la universidad plantea en sus documentos que debe haber un único verbo. Digamos, en este ejemplo dice diseñar e implementar un sistema de control. Pues, podría ser mejorar, desarrollar un prototipo de red inalámbrica. No, trata. Si yo diseño e implemento, y si digo implementar, quiere decir que previamente tuve que diseñar. Entonces ahí es empezar uno a ver cuál de los verbos que tengo funciona. Y no son verbos que no sean medibles, ¿no? Realizo un sistema de control. Ese realizo, ¿cómo lo mido? Pero si yo digo diseño un sistema de control, hay forma de medirlo. Los específicos deben de tener como ese paso a paso. Cuando yo tengo el problema, lo primero que busco son sus causas. Y esas causas tienen unas variables. Entonces, conocer las variables. Una variable, ejemplo, voy a hablar de la incubadora. Los huevitos que se ponen en incubadora deben de estar normalmente a 37.5 grados centígrados. Entonces, la temperatura para mí requiere de un elemento de precisión, pero ustedes saben que si yo pongo una parrilla de calentamiento, pues ella sube la temperatura y cuando yo le desconecto la energía de esa parrilla, pues la temperatura se mantiene y con el tiempo se empieza a disminuir. Entonces, yo no puedo mantener los 37.5 todo el tiempo puntual, sino que el promedio de la temperatura que va a estar allí en esa incubadora va a ser de 37.5. Entonces ahí ya me empieza mi sistema a tener unos elementos que me deben garantizar ese promedio. Que necesito mantener una humedad en los primeros 18 días del 50% y después de los 18 días del 60%. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a meterle un elemento, agua, a la incubadora para que se aumente la humedad? ¿No? Todos esos elementos empiezan a tener. Entonces, conozco las variables, después de que conozco las variables, ya puedo iniciar el diseño. Y el diseño lo inicio ¿cómo? ¿O cuándo? Seleccionando mis sensores, seleccionando mis actuadores. En el caso de la incubadora, pues el sensor de temperatura, el sensor de humedad, el controlador del motor que mueve los que hace que el sistema mueva los huevos cada 24 horas, esté cambiando de posición, el sistema de inyección de agua. Entonces ya empiezo a tener que, tengo unos sensores y tengo unos actuadores. El motor que va a mover el sistema y la motobomba que va a introducir agua en el incubador. ¿No? Entonces fíjense que ahí tengo esa segunda parte de mis objetivos específicos. La tercera, ya hago mi diseño, hago mi simulación, monto mi circuito en un simulador, hago las pruebas necesarias, genero el código que requiera si es un sistema controlado por un sistema embebido. Al generar mi sistema de control completo,
pues yo ya puedo pasar a la etapa de implementar. Implementar, que hasta hace muy poco no era un verbo en el diccionario de la Real Lengua Española, es montar el equipo, construir el dispositivo, ya sea son protoboards o un prototipo muy simple, y hacer pruebas. Entonces, esa es la tercera etapa de esos específicos. La cuarta etapa, ¿qué es? Validar. Y validar no es coger y prender los 5 minutos y ya salió por pintura, no. Es ponerlo a operar. Si un huevo dura 36 días, no sé si esto sea cierto de 36 días, en su proceso de incubación, pues debo mantener 36 días y estar tomando los datos en tiempo real y estar haciendo evaluaciones de lo que está pasando para poder ajustar, por un lado, el dispositivo que me genere calor, por otro lado, la posición del sensor, por otro lado, la inyección de agua, o por otro lado, el código del sistema de control. Entonces, ahí cuando nosotros hacemos esa etapa de validación, estamos hablando del nivel de madurez tecnológica de nuestro dispositivo. Y ahora, después de eso, ¿qué viene? Obviamente habría un quinto paso, que sería pues dejar registro escrito de lo desarrollado. El otro paso, la justificación. ¿Cuál es el impacto técnico que va a tener mi solución? ¿Cuál es el impacto económico o cuál es el impacto social? Entonces, mucha gente, y aquí lo digo porque sé que va a ocurrir, no, es que vamos a hacer un sistema de irrigación. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué elementos se va a irrigar? Se toca con, no, tenemos un sembrado de maíz y queremos hacer un control de irrigación en un cultivo de maíz, pero ese cultivo de maíz está a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber? ¿Cuál es el punto de estresamiento o de estrés de agua que tiene ese elemento? ¿Cuál es el punto de estrés? Porque no, la solución no es coger y echarle agua porque sí, que con eso la matica va para arriba. O si no, cuando nosotros tenemos nuestros hijos, los metemos en una bañera y empezamos a echarle agua para que crezcan y no necesitamos darle comida. Allí es donde tenemos nosotros qué es lo que necesita el maíz, cuáles son los agroinsumos que necesita. Entonces ahí hablamos de potasio, de fósforo y otros elementos. ¿Cómo los mido? ¿Cuál es el requerimiento de cada matica de maíz para ello? ¿Cuál es la cantidad de humedad que debe mantenerse o con qué rango de humedad debe mantenerse? ¿Cuál es el nivel de luz solar que debe recibir? Todos esos elementos ya me obligan a mí a ir empezando a consolidar ese impacto tecnológico. ¿Cuál es la producción de toneladas por hectárea de un producto determinado? ¿Dónde es que está ese cultivo? Si ese cultivo está en zonas, digamos, por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar o por encima de los 1.500 sobre el nivel del mar, ¿no? Cosas de, todos esos son los impactos que hay que tener en cuenta en la justificación. Y después, pues pasamos al alcance hasta donde yo voy a llegar. Ahí hay un ejemplo en la diapositiva que dice que el sistema operará en la banda de 2.4 GHz, el alcance de 50 metros en línea de vista y procesará hasta 10 nodos sensores. Entonces, fíjense que ahí ya estoy haciendo mi producto mínimo viable, ahí ya lo estoy describiendo de cierta manera. Y diré que mi definición del TR inicial va a ser el 1 o el 2, ¿sí? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Al 5 o al 6? ¿No? Y las limitaciones es, fíjese, tenemos limitaciones desde componentes que no se consiguen, a ustedes les ha pasado en algunos laboratorios, que les dicen en la guía deben de traer tal componente y no se consiguen en el país, o desde las normativas de la CRC o de la ANE, o cualquier problema que nos haga perder la funcionalidad del producto mínimo viable. Entonces ahí establecemos una limitación, una limitante. Esto lo dejo para irlo puliendo poco a poco. Es una tabla de contenidos. Cuando yo hago realmente un proyecto, lo estamos debatiendo con otros docentes de otros cursos
para irlo ajustando a lo que necesitamos, pero es más o menos lo que queremos mostrarles. Y aquí es esos elementos claves de los niveles de maduración tecnológica. Fíjese que nosotros nos están pidiendo un prototipo de laboratorio para el curso, para este curso. Para el proyecto aplicado, obviamente no va a ir hasta ahí. Obviamente el proyecto aplicado debe venir acá en el TLL6, un modelo de sistema, prototipo final con su respectivo circuitos impresos, embebido en carcasa y operando en condiciones reales, ¿no? Y si queremos llevar eso a un elemento de condiciones para comercializarlo, pues las pruebas de certificación, cumplimiento de normas internacionales y cómo se va a hacer su producción masiva. Pero el límite nuestro está aquí, en el TRL6. Esto ya son, si logramos que nuestro proyecto, como el de su compañero que está hablando, que lo hace con otra compañera, pues si ellos llegan a ver esta oportunidad de que se vuelva comercial, ya está en manos de ellos, pero como recomendación, déjenlo para después de que se gradúen. Porque ustedes deben de saber que el proyecto aplicado, una vez ustedes lo entreguen a la universidad, de propiedad de la universidad. La versión 0, que es esta, es de la universidad. Pero si ustedes siguen trabajando, lo siguen innovando, lo siguen mejorando después de toda la experticia, pues obviamente ya podrán convertir en un proyecto de comercialización o para la comercialización. Ahora, producto mínimo viable, ¿qué sería? Fíjense que nosotros siempre hemos de responder esta pregunta. ¿Cuál es el núcleo de mi solución? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Entonces, aquí hay un ejemplo muy simple de lo que estábamos hablando. En un modo sensor que mide temperatura y envía datos vía LoRaWAN o vía lo que sea, cada 5 minutos. Funciones como pantalla LCD local o alertas vía AdMóvil quedan para versiones futuras. O sea, fíjese que aquí estamos diciendo que estos últimos quedan para funciones, para la versión 2, si se puede llamar. El TRL, pues debemos de decir que empezamos en el 3 y queremos alcanzar el 5 o el 6. Y fíjese que el PMV, ¿qué corresponde? O sea, todo el diseño técnico, los esquemáticos, los algoritmos, todo enfocado a la robustez de las funciones del equipo que queremos. Aquí hay que evitar ponerle cosas que finalmente no se necesitan. Somos dados a meterle, a cacharrear y ponerle cosas que al final nos va a entorpecer o nos va a demorar el desarrollo del producto cuando debemos de centrarnos en lo específico, en lo concreto. Entonces, es eso lo que estamos buscando tanto con esas dos definiciones. Producto mínimo viable, que ustedes lo vieron en Proyecto Ingeniería 2, y madurez tecnológica, que lo vieron también en el Proyecto Ingeniería 2. Entonces, adentrémonos ahora sí en el tema concreto. Y fue pucha. ¿Cuál es el problema principal? Este arbolito lo vieron ustedes en el introductorio, lo vieron en proyectos de ingeniería 1. Concretemos el problema principal. Muchas veces las causas, si nos distorsionamos, nos llevan por otro lado y el problema era otra cosa. Hay unos libros interesantes, lamentablemente pues son del área de medicina, donde un niño, el problema veía el profesor que era un niño que había desconcentrado, pero empezaron a bajar y era un niño que no comía bien, era un niño que tenía problemas de un estado de salud precario y cosas de esa. Y fíjese, la concentración, que era lo que se ha puesto como problema principal, terminó siendo una causa gravísima, una consecuencia del problema y no el problema. Y el problema era cómo se lograba recoger ese niño para que tuviera o mejorara su crecimiento fisiológico. Entonces, identificamos claramente el problema, identificamos sus causas y sus relaciones. Un momento, por favor, un momento.
Discúlpenme, por favor. Entonces debemos de identificar claramente las causas y cuáles son las relaciones unas con otras, las variables. ¿Cuáles son las consecuencias si no resolvemos el problema? Y aquí nos invita a hacer una verdadera reflexión. Tenemos todo un ajedrez desordenado, empezarlo a organizar, empezar a unir las fichas como si fuera un Lego. Aquí es donde tenemos que nosotros empezar a pensar claramente cuál es el problema que queremos resolver. Entonces, aquí hay un tema típico. Este era un problema que íbamos a desarrollar con el semillero de investigación. Y es un tema de los cultivos de las pasifloras, maracuyá, granadilla, cholupa, golupa, badea, ¿no? Y entonces lo que queríamos era disminuir las pérdidas en unidades y aumentar el número de toneladas por hectárea. Esos eran nuestros objetivos finalmente. En los estudios nos decía que debían de tener un nitrógeno, un fósforo, un potasio y que se agregara así de esta forma. Entonces, el problema finalmente era garantizar las condiciones agroecológicas del terreno. Ese era todo el problema. Y cuando yo garantizo con eso, yo empiezo a disminuir pérdidas y aumentar el número de toneladas. ¿Ah? Y pues obviamente aquí hay un término que dice agroecológicas, que es el conjunto de características y factores que deben mantenerse para el desarrollo óptimo de los cultivos. O sea, si yo me voy por agricultura inteligente en un caso o por agricultura de precisión en otro caso, pues yo debo tener claramente cuáles son las condiciones que se requieren. Y lo que se encontraron de las causas, características del cultivo, tipos de suelo, clima, riesgos ambientales, periodos óptimos de producción. Fíjese que estos periodos óptimos de producción con todos estos desastres ambientales que tenemos en este momento o estos cambio climático, pues nos está cambiando y nos toca estar observando ya no ciclos de un año, sino 2 años para tener una precisión mucho más avanzada. Fíjese que cuando queremos describir el problema debemos de partir de lo general a lo particular. Y aquí es donde se centra parte de lo importante, que se entienda no sobre el qué está mal, sino el por qué es urgente arreglarlo. O sea, debemos de ser duales en eso. ¿Qué es lo que no funciona y por qué debemos hacerlo funcionar? ¿No? Uno puede partir de cuál sería la situación ideal. Entonces, uno describe ese proceso o la situación como si no hubiese problema. Y a partir de ahí, pues uno empieza a establecer cómo esa situación ideal le hace falta algo para llegar a esa situación ideal. O sea, lo que llamamos nosotros la brecha o el problema real. Aquí el contexto, aquí el problema real y aquí cuál es el impacto real. Pero fíjese, un problema sin datos es solo una opinión, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros que tener claro, debemos analizar claro la causa raíz, que es por qué persiste el problema. Esa es la causa raíz. No, que la producción de pasifloras en el departamento del Huila es uno de los reglones de soporte económico del departamento. Ha venido de más a menos. Muchos cultivos con muchas enfermedades. ¿Qué estaba pasando? Es un problema de malos manejos, de mal mantenimiento del sustrato de la tierra. ¿Qué sucede? Pues todo eso debe uno empezar a analizar. O exageramos en el agua, que nos pasa. Nosotros pensamos que todo es echarle agua y resulta que no todo es echarle agua. Y declaramos realmente la necesidad de la solución. Todo esto es lo que nos describe a nosotros la situación problemática. Pero fíjese, todo esto no podemos pasar de 700 palabras. ¿Por qué? Porque si esto lo dejamos a un abogado, el abogado puede escribir 2 libros completos haciendo la descripción del problema. Es que nosotros somos ingenieros. De golpe ustedes harán una segunda titulación en Derecho, pero aquí somos ingenieros. El ingeniero, además de que tiene ingenio, es concreto, va al punto clave. Entonces, por eso
y fortaleciendo también esas competencias de la escritura, es poder nosotros escribir lo concreto, ¿no? Si uno mira, por lo menos en las tesis que hay que hacer en Estados Unidos, no te permite más de 60 páginas. El letrero o el título no puede tener más de 14 palabras, porque lo obligan a uno a concretizar. Entonces, por eso, 700 palabras para hacer este proceso simple que está aquí. El estado ideal, el problema, el impacto, la causa raíz y la necesidad. Fíjese que está lo tecnológico, lo social, lo económico. Y ahora pasa. Listo. Entonces, ¿cuál es el resumen? El contexto es la descripción del proceso ideal y los objetivos, la declaración del problema, qué está pasando, a quién afecta y las evidencias de algo. No quiere decir que con esto entonces es que a Perencejito le pasa eso, a Sutanejito eso. No, hay que ser concretos en el tema, como lo hemos delimitado, hemos dicho que lo vamos a hacer en tal parte y que va a ser para el cultivo X, ¿no? Entonces nos concentramos en eso. Y las consecuencias, ¿qué pasa si yo no tengo? Aquí hay un ejemplo. La finca Santa Elena presenta una eficiencia del 25% en el uso de agua debido a un sistema de riego manual que ignora variables climáticas. Esto no solo eleva los costos operativos en $1.500 mensuales, sino que reduce el rendimiento del cultivo por estrés hídrico y enfermedades. Se necesita una solución tecnológica de monitoreo en tiempo real para optimizar los recursos y asegurar la salud de la plantación. Concreto, 200 palabras. Tenemos que usar aquí unos consejos de oro. No escribir que el sistema es lento, porque lento no lo sabemos. El tiempo de respuesta del servidor no excede los 5 segundos bajo carga moderada. Hay que utilizar un lenguaje técnico, pero no exagerar en el lenguaje técnico. Porque cuando yo presento una propuesta a LOCAT, por decir algo de LOCAT, que es donde salen los recursos de regalías, y yo llevo una cosa llena de tecnicismos, realmente quienes revisan la propuesta son contadores, son administradores, son economistas y no entienden un carajo de esos temas. Entonces yo tengo que saber vender mi idea sin exagerar de lo uno, pero concretando el tema, ¿no? Y no se debe, en el problema no se debe plantear solución alguna. Eso sí, yo soy demasiado vertical frente a eso. Si yo estoy planteando un problema, ¿para qué estoy poniendo la solución? La solución es la que voy a estudiar, la solución es la que viene después, y viene después de muchos otros pasos. Este primer paso es problema, objetivos, justificación, y obviamente pues las arandelas que tenemos frente a las líneas de investigación, las macrolíneas de innovación y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Pero a eso es lo que tenemos que centrar. No plantear, es que voy a usar un Arduino, no sé qué, y después uno dice, bueno, y tenían 40 variables, un Arduino no tiene sino 13 pines digitales y 5 pines analógicos, entonces, ¿dónde va a meter el resto de variables? ¿Cómo las va a medir? ¿O va a usar lo que llamamos nosotros a veces la multiplexación en un puertito para medir 5 variables a la vez? ¿Cómo lo hace si el Arduino no lo puede hacer? ¿Sí? Uno no puede plantear soluciones en el problema. No puede mencionar siquiera la tecnología que va a usar, o la arquitectura o la infraestructura. Entonces, fíjense que aquí hay un ejemplo completo para que ustedes lo lean con claridad. Y aquí les dejo un tema en la identificación de la causa raíz. 5 porqués. Háganse 5 preguntas. 5 porqués del tema que están viendo. Y lo verá que a partir de ahí ustedes empiezan a ir poquito a poquito desgranando hasta llegar al punto real del tema, ¿no? Eso es lo que buscamos. Los objetivos, miren lo simple. Esto está en el documento que ustedes tienen como anexo 1. El verbo en infinitivo, objeto, o sea, el qué, el para qué y el contexto de estudio. Miren lo simple de este ejercicio.
implementar un sistema de monitoreo basado en las cosas, en Internet de las cosas, o sea, el CAN, para la gestión automatizada del riego, el para qué, con el fin de optimizar el consumo de agua y mejorar la productividad hídrica en el cultivo de arándanos en la finca Santa Elena. El contexto de estudio. Concreto, simple. Simple. Aquí le estoy delimitando en la finca Santa Elena, no dije dónde quedaba ni nada de eso, pero estoy delimitando ya ese tema. Lo estoy delimitando también al cultivo de arándanos. Estoy delimitando el problema o el alcance al consumo de agua y mejorar la productividad hídrica. Y aquí al lado, que también está en ese texto, en el anexo, algunos verbos que pueden ayudar. Obviamente aquí faltan muchos otros verbos, pero hay verbos que se pueden, que son medibles. Es lo que nos pide el ejercicio. Los específicos, siempre, siempre. En el tema que les decía, ir de abajo hacia arriba. Yo empiezo a aprender, después puedo argumentar, después puedo usar, después puedo aplicar. Yo arranco desde abajo, entonces, diagnóstico y análisis, la caracterización. ¿Cuáles son los requerimientos hídricos? El diseño es de diseñar la arquitectura de la red inalámbrica, ¿no? Para tal cosa. La construcción o la implementación, desarrollar una plataforma de visualización de datos. La evaluación, lo último. Fíjense, vamos de lo más bajo a lo más alto. Debemos de evitar, y lo he dicho ya varias veces, verbos que son vagos. Estudiar, conocer, aprender son verbos vagos. Pero verbos que nos llevan a acciones como determinar, construir, evaluar, comparar, ¿no? Implementar. La relación directa, el objetivo específico suele atacar las causas identificando los 5 porqués. Si ustedes se hacen esas 5 preguntas, que llaman por qué, y si pueden encontrar mucha información de por qué hablamos de los 5 porqués, es para poder hacernos que nos centremos en el problema. Y lo que tenemos que tener en claro es que hay un orden lógico que sigue la secuencia de estos objetivos específicos. Fíjese que usted primero investiga, luego diseña, luego construye y finalmente prueba. Usted no puede hacer algo si no ha diseñado, o no puede diseñar si no ha investigado, porque muy seguramente está descubriendo la rueda cuando no ha investigado. Se pone a hacer algo y no, es que esto terminó siendo una rueda y la rueda lo inventaron hace miles de años. No sé cuánto, pero sé que son más de 2000 años. La justificación. Aquí sí me quiero centrar un poquitico, porque a veces vendemos lo que no vamos a hacer. Entonces, la justificación teórica. ¿Cuál es el aporte al conocimiento? ¿Cuáles son las teorías que nos sustentan a nosotros el problema? Si hablamos del tema de humedad, pues tenemos un balance hídrico de Fermat que nos da, que fue construido con datos empíricos, pero que terminó aportando evidencias sobre la precisión de los sensores, capacitivos o inductivos, para medir la humedad. La justificación técnica. Aquí sí podemos hablar de qué tecnología vamos a usar. Aquí en la justificación empírica. Lo que vemos hoy, lo que más funciona, LoRaWAN. Yo digo LoRaWAN porque es una de las tecnologías de moda, pero pueden haber otras tecnologías. Hay otros protocolos, ¿no? Si estamos hablando en el campo, obviamente, Wi-Fi, Bluetooth, pues no nos va a funcionar. De golpe LoRa, de golpe Sigfox, de golpe enlaces de radio. ¿Por qué no? Tenemos enlaces de radio de spread spectrum para estos temas. Después viene la justificación económica. Fíjese que nosotros debemos ya tener visto en la indagación que hicimos del cultivo, cuánto estaba produciendo y cuántos otros cultivos producen. Y comparar, mire que tenemos pérdida frente a la media nacional o a la media departamental. ¿Cuánto estamos perdiendo por uso inadecuado de fertilizantes? ¿Cuánto estamos perdiendo por uso inadecuado de las motobombas, costos de energía eléctrica? Todas esas cosas son las que tenemos nosotros que
ir teniendo en cuenta en la justificación. Obviamente, otro documento, otro tema que no debe pasar un cierto número de palabras. Y por último, la justificación social y ambiental. ¿Cuál es el impacto? Fíjense que si hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, estamos dando un impacto directamente en lo social y un impacto externo, porque lo estamos haciendo para una comunidad, para una empresa. Entonces, fíjense que nosotros ahí tenemos que tener claridad en lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que en este caso, de este problema, de este ejemplo que hemos venido trabajando, nosotros podemos decir que estamos cerrando una brecha con el agua limpia, el saneamiento, pero además estamos fomentando la alfabetización digital porque ellos ya van a tener que, las personas que van a manejar esto van a tener que conocer temas tecnológicos y si los miramos desde la universidad, desde nuestra escuela, desde nuestra línea de investigación, correspondería, por ejemplo, a electrónica, automatización y robótica y la macrolínea 1, desarrollo económico y social basado en ciencia, tecnología e ingeniería aplicada. ¿Sí? Cómo es de fácil hacer las cosas. Lo digo yo sin experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuál es el alcance tecnológico? El proyecto comprende desde la selección de sensores de humedad, temperatura, el diseño de nodos de transmisión LoRaWAN, hasta la creación de un dashboard web. El alcance operativo, ¿cuántas hectáreas es la que yo voy a supervisar y cuántos nuevos sensores voy a colocar? El alcance funcional, el sistema generará alertas automáticas vía correo electrónico, SMS, ¿no? Y pongo aquí los límites, si necesito colocar aquí los límites, que la humedad se baje del 22%, o sea, se está resecando la tierra, o se pase del 70%, se está inundando la finca, ¿no? Todos esos elementos. Pero también, fíjense que si yo coloco los alcances de mi proyecto, también me toca tener claras las limitaciones de mi proyecto. ¿Cuál es la limitación geográfica o climática? ¿Cuál es la limitación de conectividad? ¿Cuál es la limitación presupuestaria? ¿Cuál es la limitación de muestreo? ¿No? Digamos, a nivel de nutrientes, estos sensores MFK son costosos. Estamos hablando por el orden de los 300,000 pesos. Pero los podemos hacer, claro que los podemos hacer también. Habría que trabajar en diseñar nuestros propios sensores, pero nos toca certificarlo en el laboratorio. No necesariamente mandarlo a la ONAC, la agencia certificadora del Estado, sino que nosotros podemos hacer nuestra propia certificación y probar que el sensor está midiendo lo que nos dice un instrumento calibrado y toda la cosa. Y bueno, esto en las líneas de investigación se crearon desde el año 24 para ir unificando algunos problemas, pero lo fundamental era desarrollo tecnológico e innovación para la sostenibilidad de los territorios. El principio solidario de la universidad, que los trabajos que hacen los estudiantes, lo decimos desde el himno de la universidad, deben de tener una corresponsabilidad con el territorio. El desarrollo económico y social basado en ciencia, tecnología e ingenierías aplicadas, electrónica, telecomunicaciones, educación y procesos de aprendizaje de las ciencias fundamentales e ingeniería. Si nosotros a nuestra simulación no le aplicamos nuestros primeros cálculos y todo lo que tiene que ver con el manejo de las variables, pues obviamente estaremos out de todos los procesos de investigación. Debemos de abordar desafíos locales, lo fundamental, lo local, nacionales e internacionales, y así podemos construir soluciones que impacten positivamente en la sociedad. Pero hay un punto de partida claro, y era lo que yo le decía a su compañero cuando me preguntó si podían haber dos o más miembros en el desarrollo. Aquí debe haber una línea transversal en la ética integral. La ética no es solamente lo que está escrito en los códigos penales y civiles y cosas de eso. Es el comportamiento del profesional frente a la sociedad y frente a sí mismo. Si uno mira un triángulo donde uno puede ver que en uno de los vértices está uno como persona, en el otro vértice uno como miembro de una sociedad,
y en la parte superior uno como un profesional. Cuando esos tres elementos están articulados, pues estamos hablando de compromisos éticos, ético en la verdadera ética, ¿no? Porque lo que debemos de impulsar es el avance científico y tecnológico con ese compromiso ético, ¿para quién? Para el bienestar social del país, ¿no? Bueno, estas ya son las líneas de investigación, las macrolíneas de investigación. ¿Qué quiere decir la tablita esa que tenemos en la hoja, en el documento, perdón? Esa tablita lo que busca de cierta manera es que identifiquemos una de estas líneas y la conectemos con una de estas macrolíneas. Por decir algo, infraestructura tecnológica y transformación digital inteligente, con cualquiera de ellas, está en cualquiera de ellas, pero ¿cuál es la más precisa? Porque así nosotros podemos realmente direccionar todas estas actividades, ¿no? Y los objetivos de desarrollo sostenible, que ustedes ya los conocen, me imagino que se lo han visto en todos los cursos anteriores a este curso, los 17, ¿a cuál de ellos le vamos a pegar? Son objetivos que necesitamos superar en el 2030, que lo vemos muy lejos, pero en meses nos faltan 48 meses más o menos para llegar a ver qué hemos hecho, hacer la primera evaluación de este compromiso mundial de los gobiernos en las Naciones Unidas. Yo los invito a que ustedes debieron haber leído este libro, Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, que es el texto que debieron haber trabajado en el curso Proyecto Ingeniería 1. Ahora sí, preguntas. Ya nos están cerrando aquí el chuzo. ¿Alguna pregunta? ¿Bajar de compartir? Ingeniero, yo tengo otra pregunta. Con mucho gusto. En la estructura del documento, o sea, para entregarlo, hay que borrar lo demás que nos solicitan, no se mantiene ahí. No, hay que borrar todo, hay que ir dejando el documento con lo de ustedes. Todo eso que esté encerrado en cuadritos, esos son comentarios, ayudas, sugerencias, ¿no? Sí. Todo eso, esos son elementos que se tienen de ayuda. Fíjense que si ustedes han visto todo el documento, lo que vamos a hacer a lo largo de este periodo académico es eso, es llenar todo el documento. Pero ahí hay O sea que, unas apuestas interesantes para que ustedes se basen en ellas. en las próximas fases íbamos agregando lo que tiene ese documento. Claro que sí. Vamos a ir construyendo el documento hasta llegar al final. ¿Ya? Ah, listo. ¿Quién tiene inscritos proyectos aplicados ya en el sistema, en el SAI 4.0, 5.0? Bueno, yo sé que Milton ya Yo, lo ingeniero, tiene. ya lo tengo inscrito. ¿Quién Estoy a la más tiene? espera, no me han contactado ni me han enviado correo No, todavía. no, hoy nos enteramos que por pues todos estos temas de tiempo, solamente hasta esta o la próxima semana se están tomando decisiones están haciendo el inventario de todos los estudiantes que han presentado propuestas para ello. Recuerden que esa opción de grado que tienen ustedes en el curso, voy a compartir esa parte porque muy seguramente muchos no lo tienen claro. Aquí me regalan un número de cédula, por favor, alguien me dicta un número de cédula. 7725123. 1, 2, 3. Bueno, me dictaron la más fácil. Entonces, aquí, La mía. la suya, cuando ustedes ingresan acá, ver más, se les abre esta opción. Bueno, porque ya está en proceso, pero aquí se abre la opción y aparecen pues, las 7 estados, elementos de esa opción. Él escogió un proyecto aplicado, que no puedo ir hacia allá porque pues, automáticamente el sistema me saca y me manda a mi hoja de vida. Entonces, hay 3, quienes tengan más del 75% tienen 3 elementos en negro y los demás estarán en rojo. Quienes tengan más del 90% todos estarán en rojo. Si ustedes van a tomar créditos de posgrado, deben seleccionarlo por ahí. Si van a tomar pasantía, deben seleccionarlo por ahí. Si van a
monografía, proyecto, todo la deben de seleccionar por ahí. Pero cuando ustedes ingresan aquí les aparece algo similar al documento que estamos hablando y hay que empezar a llenar, ¿no? Y ahí ya lleva el problema, la justificación, los objetivos, el marco teórico, el marco conceptual, pues, La no recuerdo, ubicación. Primero va la la ubi- ubicación, la ubicación, exacto, y luego va datos todo. Tutor, una específicos, datos pregunta. del proyecto. ¿Cómo? Fuera de Milton, otra persona preguntaba. Sí, tutor, cuando uno envía una propuesta, más o menos, ¿cuánto demora ese proceso entre la aprobación y sustentación ante el jurado y todo ese Ahí, proceso? ahí hay dos tiempos. El primer tiempo es usted cuando le dé clic aquí. Voy a poner el ejemplo para que lo sepan. Mucha gente ha llenado la propuesta y cuando termina no lo dan guardar por allá, pero no le dan aquí clic de enviar. Aquí allá cuando uno ha elaborado el proyecto, aquí aparece esta figurita con un chulito. Si uno no le da el chulito, a partir de ese momento es que empieza a correr el sistema. ¿Ya? A partir de ese momento Ok. A partir de ese momento empieza a correr el sistema. Normalmente cada mes o el líder nacional o el líder zonal ve las propuestas que han subido y selecciona un docente y lo manda a evaluación, porque cuando usted le dan clic aquí, pasa a evaluación o a revisión de su propuesta. El docente tiene máximo un mes Enviado para revisión, dice. enviado para revisión, exacto. El docente tiene máximo un mes para revisar, que normalmente, por lo menos en mi zona, nos llega y a los 3 días ya nos están llamando para que devolvamos. Porque en el siguiente comité de investigación, que se hace uno cada mes, nombran o designan el asesor para ese proyecto. Entonces, fíjese, hablemos de que cuando usted le da clic y le llegue, se lo apruebe el revisor, que debe sacar por encima de 32 puntos, le asignen un asesor, pueden pasar 2 meses. A partir de ahí empieza a correr su cronograma, su problema. Usted dice, esto lo va a desarrollar en 4 meses. Pues ahí empezó a correr su problema. ¿Cuándo lo va a hacer? Mucha gente dice, no, es que yo estoy esperando que me nombren un asesor. Hombre, no, no se queden esperando que trabajen, vayan haciendo, vayan revisando lo que han hecho. ¿Y eso para qué? Pues eso se hace con el fin de que ustedes van ganando tiempo aquí, aquí a que le nombren un asesor, pues obviamente grave. Pasan 2 meses y se acabó este periodo académico. Entonces, por favor, por favor, por favor, denle la salida al tema, ¿ya? No se queden esperando que alguien le nombre, porque pues después dirán ustedes que yo no tuve nada. O lo que me pasó con un señor que desde septiembre había trabajado en la propuesta, pero nunca le dio enviar. Y es que a mí la universidad, pero mire, es que no aparece, yo no lo veo por ningún lado. Llamé al líder zonal, al decano zonal, le comenté, me dijo, no, no aparece ningún proyecto aquí. Entonces, hay que tener claridad en eso. Y una vez ustedes van trabajando, van subiendo, pues lamentablemente yo no puedo entrar al aplicativo porque no tengo un proyecto en este momento, pero van subiendo, van entregándole a su asesor avances. Y cuando el asesor dice, oiga, ya está listo, organícelo, haga las correcciones, que cumpla con las normas APA, que cumpla con las figuras, con las tablas, bueno, con todas esas cosas que se requieren. Por eso el formato tiene una idea de los temas. En ese momento lo sube, él lo aprueba, lo sube como documento final, él lo aprueba y se va al comité de investigación. El comité de investigación en la siguiente sesión asigna un asesor. Ese asesor tiene 10 días hábiles para leer el documento y si lo rechaza, ustedes tienen 10 días hábiles para hacer las correcciones. Una vez le aprueba a ellos el documento, ustedes lo tienen que subir al repositorio institucional y cuando ya tengan el repositorio institucional, el sistema o el comité de investigación postula las fechas de sustentación. Entonces, todo depende, fíjense que el tramo grueso depende de ustedes. Si ustedes subieron la propuesta y esperaron 2 meses sin hacer nada,
pues cuando ya les arranque los 4 meses que tenían, pues grave. Vayan haciendo y apenas ustedes ya tengan asesores, pídanle al asesor. Eso es mi recomendación. ¿Listo? Bueno, nos fuimos 15 Listo. minutos más de la cuenta. Qué pena con Ingeniero, una ustedes, pregunta. señor. En el caso, por ejemplo, yo tengo un compañero que es de Córdoba. Sí. El No, proyecto ahora está aplicado, inundado. el Ahora sí proyecto inundó. aplicado, exacto. El proyecto aplicado lo estamos viendo en el Huila. Sí. En ese caso, por ejemplo, la sustentación. ¿Él tiene que dirigirse al Huila para la sustentación o cómo No, deberíamos hacer ahí? no, la sustentación se hace aquí por un sistema como el que estamos en este momento en reunidos. Ok, pero pues, por ejemplo, mi proyecto aplicado, yo sí tengo que estar en el sitio donde hicimos el desarrollo. Ahí está. Debería estar ahí. Si quiere mostrar, hay personas, por lo menos O en el podemos hacer sector un video petrolero. a priori. Ya. Exacto. En el sector petrolero se desarrolló un robot para ir a medir gases. Y entonces ellos lo que hicieron fue un video de su sistema completo, muy bien explicado el video. Es parte de la sustentación, porque la sustentación ustedes tienen que exponer pues el problema, los objetivos, la justificación y ahora sí el desarrollo del tema, mostrar qué hicieron. Ok, Y por lo menos esos niños llegaron a que su nivel de desarrollo tecnológico, de maduración tecnológica, sobrepasó el nivel 7. O sea, podemos afirmar que llegó al nivel 8. vendieron el aparato. Claro, automático. ¿Mm? ¿Qué es eso? Por lo menos el caso suyo. Si usted llega a ese nivel, pues ya lo tiene vendido y empezar a Vale, vender. ingeniero. Muchas Bueno, gracias. Mauricio, Profe, dime. yo en este momentico ya tengo asignado un asesor. Yo soy de ingeniería de telecomunicaciones y mi Sí, proyecto es una red híbrida entre un radioenlace y una red GPON en una vereda, ujú, una vereda pequeña donde no tiene conectividad a internet y muy mala señal. sí, Ya sí. tengo asignado asesor y todo eso, sino que se me ha dificultado mucho y apenas ahora con la plantilla que usted nos mostró, como tratar de estructurar cómo va la parte de documental y toda la cuestión. Mauricio, si quiere, mañana me escribes por fin y yo te regalo la última plantilla. No, esa es muy buena, digamos, no es mala, pero ya una que hemos medio socializado con otros compañeros de asesores de trabajos de grado para que la revises y si la puede usar, la usa. Ah, listo, ¿Listo? súper, profe, muchas gracias. Uy, Bueno, ingeniero ok. Pedro, yo también le recibo esa plantilla. Con mucho Gracias. gusto les comparto la plantilla. Bueno, Gracias. señores, qué pena, pero yo sí tengo que irme, ustedes también tienen que Que descansar. descanse. Doctor, muchas Bueno, una Igual, feliz gracias. ingeniero. noche, Feliz muchas noche. gracias por Muchas gracias. la participación. Ok, Gracias, ingeniero. a para Esta la de tardecito. sí, Hasta luego. claro, Muchas usted ya gracias, está ingeniero. madrugando,